Ni valle que me detenga, con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva, valientes de pie, con la luz de nuestro Rey, nunca solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. Amados hermanos, pasa a ustedes. Me da siempre un gusto y un privilegio poder saludarles y poder compartir la palabra de Dios en eventos como este, donde se les puede hablar fuerte y aguantan. No estoy en un evento para mujeres, exacto, no estoy en un evento de niños, estoy en un evento para hombres y en ese tenor les voy a hablar. Yo creo que el título del evento de este fin de semana, Toma tu lugar, tiene como propósito despertar a los dormidos, a los que están despiertos, que continúen haciendo lo que están haciendo y despertando a otros, y aquellos que todavía no saben si están dormidos o están despiertos, que podamos alcanzarlos con un mensaje que estremezca nuestro corazón y que nos pueda hacer voltear a ver a nuestro Señor. Así que me gustaría que oráramos para poner en manos de nuestro Dios esta reflexión y que el Señor nos dirija con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos por la vida, Señor, de cada hombre que está aquí, cada persona que dirige, Señor, su vida y te toma a ti, Señor, como capitán de su vida. Que a lo largo de este fin de semana podamos sentir tu mano, Señor, en nuestras vidas, que nos esté hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no hay casualidades. Las personas que están aquí, las que han de llegar, es porque tú aquí las necesitas y tienes un mensaje para ellas. Y, Señor, gracias por cada hombre que está en este lugar, soltero, casado, pero tienes un proyecto para ellos y que en esta hora, Señor, puedas tú hablarnos a nuestro corazón. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tengan la amabilidad de sentarse, acomodarse. Quiero comenzar diciendo que ninguno de nosotros es inmune a los dolores de la vida y desilusiones que cada persona en alguna etapa de nuestras existencias tenemos. También es importante que nos demos cuenta que estas situaciones que se presentan en nuestra vida nos van debilitando y que es importante que este fin de semana usted y yo, de cualquier edad que estemos aquí, podamos estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Yo no sé a cuánta distancia está su casa, pero hizo un esfuerzo por estar aquí. Yo quiero invitarle a que valga la pena haber venido. Y mucho de eso no depende de los expositores, depende de Dios y de nuestra disposición de recibir el mensaje que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que quiero que usted pueda enfocarse en la palabra de Dios. Yo tengo hoy, como pocos eventos, el privilegio de venir con mi hijo, Daniel, y con mi padre, hermano Francisco Jaramillo. Así que 3 generaciones, les vamos a echar montón hoy. A muchos de ustedes no conocían a mi papá, ya tendré la oportunidad de decir un poco de él, pero bueno, para mí es alguien que ha marcado mi vida para bendición, un hombre de mucha experiencia en el Evangelio. Y bueno, ahora dejarme acompañar por mi hijo en estos eventos y venir las 3 generaciones, habla un poco de lo que quiero desafiarles este fin de semana. Y es que la fe sin duda no se hereda, la fe no se la puedo pasar ni a mi hijo ni a mi nieto, pero sí se modela. La fe sí se modela, la fe yo la puedo modelar, puedo vivirla genuinamente para que la siguiente generación pueda conocer al Señor a través de lo que soy. Y también lo que yo hago y los pasos que yo doy, la siguiente generación los está viendo. Así que podemos comenzar con ese pensamiento. Toma tu lugar, es el lema de este retiro de varones y tiene como propósito desafiarnos a saber si realmente estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Hablando de nuestra familia y haciendo lo necesario en la fe dentro de nuestra familia.
si en la sociedad en la que estamos tomando nuestro lugar de una manera activa, y también hablando si hemos estado tomando nuestro lugar en ministerios. Creo que este país tiene una necesidad profunda de la fe y de la espiritualidad, como muchos otros países, pero sí se necesitan más soldados. ¿Usted lo cree? Entonces, es el desafío que en esta hora yo le traigo. Cuenta la leyenda que durante la batalla de independencia de Texas, por eso aclaro, leyenda, el coronel William B. Travis desenvainó su sable o su espada y trazó una línea, una raya en la tierra o en la arena a los pies de los hombres que defendían con él el famoso Álamo. Y sabían que era inevitable que perdieran por la cantidad de soldados de ambos lados. Y por otro lado estaba el general mexicano Antonio López de Santa Anna, ¿verdad? Y bueno, creo que la historia dice eso, que dijo algunas palabras: cualquier hombre que desee abandonar este fuerte y este lugar tiene todo su derecho. Puede irse y puede hacerlo, y cualquiera que quiera quedarse dé un paso al frente. Y algunos dieron el paso al frente y bueno, no sabemos realmente lo que pasó ahí, ¿verdad? Porque usted ni yo estábamos ahí, ¿verdad? Pero la historia la conocemos, la realidad. Para ir a San Antonio a mí me piden visa, ¿verdad? Y eso no habla de que el territorio se quedó de un lado, sino se quedó del otro. Nos ganaron, ¿verdad? El punto aquí es que políticos, historiadores y personas bien intencionadas de ambos lados, del lado mexicano y del lado americano, han hablado de que hay un debate en la rectitud moral de esa batalla. No vamos a hablar de eso, pero lo que sí no podemos discutir o disputar es que ahí se vivió una valentía de las personas que estuvieron involucradas. Así que a mí sí me gustaría desafiarles en que hombres valientes en momentos importantes de la historia han dejado un legado para los siguientes. Lo que usted haga, hermano, lo que usted haga, hombre de Dios que están aquí, va a dejar algo para el resto de nuestras vidas. Así que la primera reflexión en esta hora se llama: toma tu lugar como hombre de Dios. Yo quiero hablarle a todos ustedes como si fueran hombres de Dios. Y si alguno de ustedes no se siente así, a mí me gustaría que al final de esta reflexión ustedes se sintieran atraídos al Dios que les quiero predicar a través de su santa palabra. Y si no lo conocen, que se den la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Amén. Y que podamos hablar de Él y podamos entenderlo. Vaya con su Biblia a 2 de Timoteo 2, capítulo 4 al 7, por favor. 2 de Timoteo 2. Con amén, sé que ya llegaron a la cita, hermanos. Amén. Dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. ¿En dónde? En todo. Pido a Dios y pida al Señor conmigo que a lo largo de este fin de semana Dios abra nuestro entendimiento y nos guíe a través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo ama mucho a su hijo espiritual llamado, ¿cómo, hermanos? Al que le está hablando, Timoteo. Quiere lo mejor para él. Y no solamente lo considera como su hijo, sino lo considera como un líder en construcción. Y sé que aquí estoy hablándole no solamente a varones de Dios, sino estoy hablándole a pastores, estoy hablándole a líderes, estoy hablando a personas que están hablando a otros de la palabra de Dios. Y me parece que aplica
este verso para cada uno de nosotros. Timoteo se consideraba alguien inexperto, como nosotros nos hemos considerado. Voy a quitar este stand para verlos bien, hermano Soto, y así no se me duerma, ¿sí? Porque luego se me puede esconder ahí. Entonces, Timoteo se consideraba inexperto. Timoteo a veces se consideraba apagado en el ánimo, por eso en la primera carta le está diciendo: aviva el fuego ¿de qué? Del don que está en ti, ¿verdad? Y que nadie tenga en poco tu juventud. Me parece que había gente que lo desacreditaba, y no sé si a los que estamos aquí en algún momento nos han desacreditado por alguna razón. O porque tenemos, o porque no tenemos, o porque hacemos, o porque dejamos de hacer, o porque nacimos en cierto lugar, o porque no nacimos en cierto lugar, o porque, etcétera. Pero la desacreditación es algo que no solamente con la que luchaba Timoteo, sino nosotros luchamos con eso. Y gloria a Dios por hombres como el apóstol Pablo, que dejan un mensaje adecuado y vital para nosotros, muchos siglos después. Y les está diciendo: ¿sabes qué? No te enredes. Lo podemos decir en español: no te enganches. Muchos de nosotros nos enganchamos queriendo dar explicaciones y queriendo dar razones cuando ese no es nuestro papel. Y el apóstol Pablo le está diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesucristo puso su mirada en nosotros, hermanos? Y nos tiene un plan y un proyecto. Nos tomó como soldados, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted no se siente así, deseo de todo corazón que hoy la palabra lo despierte. ¿Me explico? Hoy la palabra lo pueda simbrar, y está diciendo la palabra que los que hemos de tomar ese proyecto de Dios somos soldados, somos atletas y somos labradores. Usted, si está notando allí, póngale: delante de Dios, yo soy un soldado, y todo lo que implica. Soy un ¿qué? Es la otra imagen que pone el apóstol Pablo: atleta, y la tercera es un labrador. Y las tres ameritan esfuerzo. ¿Usted ha visto los soldados? ¿Cuántas horas y entrenamiento tienen que librar para poder primero considerarse soldados antes de mandarlos a una misión? Y sabe el rigor de lo que significa ser soldado. Ahora, si ya hablamos de fuerzas especiales y hablamos de otras cosas, usted sabe lo que implica. Me tocó estar en Florida el año pasado en un evento para jóvenes, y a la hora del llamado se acerca un joven y me dice: quiero que ore por mí, porque he estado cayendo en depresión. Estábamos en Australia, solamente eran prácticas en helicóptero, y en unas prácticas de helicóptero perdí a compañeros donde se cayó su helicóptero porque salió mal la práctica y murieron en fuego amigo. Y es algo que no me deja vivir, ni me deja dormir, ni no me deja seguir adelante. Jóvenes de nuestra iglesia, bueno, yo creo que los que hemos considerado, hemos buscado o hemos entrevistado a un soldado, sabemos que su vida no es sencilla antes de ser soldado, no es sencilla durante su tiempo de servicio, y tampoco es sencilla después, aunque dice: ay, mira, hay un día de los veteranos, ¿verdad? Qué padre. Pero eso no es nada más el día. Y yo creo que si el apóstol Pablo está hablando en una cultura romana donde hay soldados y donde se esfuerzan, yo quiero invitarle a, primera, usted y yo necesitamos formar parte y tomar nuestro lugar en el ejército de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo de entrada. Toma tu lugar en el ejército de Dios. Ah, pero yo sí le entro, pero quiero ser coronel, hermano Adolfo, si no, nada. O yo sí le entro, pero yo quiero mandarlos a todos, si no, no, ¿verdad?
Yo sí quiero ser soldado. Bueno, no nos debemos a una autoridad, hermanos. Entonces, creo que el apóstol Pablo nos está llevando a el concepto hermoso de la sujeción y estar bajo autoridad. Lo segundo es el atleta. El que ha decidido ser atleta se consagra a su disciplina y mientras otros andan de fiesta, él o ella, ¿dónde está, hermanos? Entrenando o durmiendo, ¿verdad? Y luego se levanta fuerte porque hay que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, y a veces la prueba dura 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, y usted dice, ¿tanto esfuerzo para eso? Y el apóstol Pablo dice, aquel y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En pocas palabras habría que prepararnos de cierta manera. ¿Quieres ser soldado? Asume el paquete completo. ¿Quieres ser atleta? Asume la preparación completa. Y luego habla del labrador. Para participar de los frutos debe de trabajar primero. Estamos en la sociedad de que queremos cosechar sin haber, ¿qué, hermanos? Sembrado, ¿ah? Tenemos ya la manita así, hermanos. Y entonces creo que el apóstol Pablo está siendo muy claro en cuanto a la visión del reino de Dios para los hombres, para los soldados, para los atletas espirituales y para aquellos que labran. Gracias a Dios por los labradores, porque pueden dar de comer a muchos otros. Su trabajo alimenta a muchas personas. Y a veces ni siquiera se alimenta él mismo de eso. Y es un oficio que es de dar, de generosidad. Hermanos, si algo vivimos es una sociedad egoísta, y si en algo vivimos es en una sociedad que solamente está pensando en sí mismo. Este retiro tiene como propósito enfocarnos en la visión del reino de Dios. Y la visión del reino de Dios es dejar de mirar en nosotros y empezar a mirar. ¿El soldado está mirando solamente en él, hermanos? ¿El atleta está mirando solamente en él? ¿El labrador está mirando solamente en él? Y entonces creo que podemos entender lo que dice la introducción del verso. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que toma este proyecto no lo evalúa, sino al contrario, se enfoca y se enfoca. Entonces, quiero pedirle de todo corazón que si usted y yo solamente nos hemos metido en nuestra vida espiritual por encimita, yo quiero animarle a que lo mejor está cuando usted se compromete más en el nombre del Señor. Es cuando usted y yo nos involucramos más. Me parece que esta zona del país de Estados Unidos amerita más soldados, ¿o no, hermanos? Más soldados espirituales me refiero, ¿verdad? No vaya a salir usted con armas, ¿verdad? Sino me parece que necesitamos más manos, porque la necesidad es mucha. Y si me pongo a preguntar, oiga, ¿en su iglesia necesita líderes? Todos vamos a decir sí. Y entonces me parece que esta reflexión nos puede llevar a este entendimiento. Entonces el llamado del ser humano, hermanos, o del hombre de Dios, lo presenta la Biblia como un llamado inminente a hacer el propósito que Él ha dado a cada uno de nosotros. Yo quiero tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y de ahí sacar algunas enseñanzas esta noche, y es Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Esta historia como me gusta, no sé si usted la ha reflexionado, pero me gustaría que pudiéramos sacar algunos consejos en esta hora para nuestra vida. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14, hermanos. Quiero hacer algunas preguntas antes de avanzar, y es: ¿cuántos de los que estamos aquí andamos en edades abajo o andan en edades abajo de 30 años? Que levanten su mano.
30 años, muy bien. Muy bien. Entre los 30 y los 50, sin entrar en detalles, hermanos, levante su mano. Entre 30 y 50, sin entrar en las taxas y esas cosas. De 50 a 60, tenemos hermanos aquí. 50 a 60, muy bien. De 60 a 70, tenemos hermanos aquí. 60 a 70, muy bien. De 70 a 80, ¿tenemos hermanos aquí? Ahí está, tenemos dos. De 80 a 90, hermanos. Muy bien, ok. Es un gran desafío para un servidor porque tenemos un rango de edad amplio, pero todos nos va a aplicar el verso que vamos a ver hoy. Y el verso habla de Eliseo. Eliseo está enfermo y está en su cama. Y así empieza la historia de la cual vamos a hablar esta noche y vamos a sacar al menos 3 o 4 consejos para su vida y para mi vida en esta tarde, en esta temática de toma tu lugar como hombre de Dios. Y el verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso te dice mucho. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y entrando el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojando el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Wow. A mí me sorprende cada vez que leo esta historia, digo, este hombre era un hombre tremendo de Dios, con un respaldo de Dios, con una autoridad al hablar, con una dirección y un liderazgo firme, espiritual, y aún en su lecho de muerte sigue bendiciendo a otros. Aún sin vida todavía sigue dando vida a otros. No sé si usted ha hecho el ejercicio, pero se lo voy a dejar de tarea. Cuando está dialogando Eliseo con Elías, y Eliseo le dice, dame doble porción, ¿de qué? De tu Espíritu Santo. Y entonces Elías le dice, cosa dura o grande has pedido. Y entonces se cumple. Y si usted cuenta los milagros que hizo Eliseo comparados con los de Elías, está exactamente el doble. Registrados en la Biblia, Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros aproximadamente. No se equivoca la palabra, y si nos las deja ahí como una manera de decir, quiero más de Dios, usted puede venir a este retiro y decir, yo vengo a este retiro porque quiero más del Señor.
quiero aprender más de Él, quiero más de su respaldo, quiero más de su palabra, y se vale, hermanos. Yo creo que Dios está esperando a esos hombres que vengan a su presencia y digan, yo quiero más de ti. ¿Cuándo vamos a dejar nuestro lugar en el trabajo de la iglesia, hermanos? Según el verso que hoy tenemos aquí. ¿Hay algún tiempo de jubilación según lo que vemos aquí? Y me parece claro, porque tal vez podemos tener otro ritmo de trabajo, pero aquí no habla de que usted y yo dejamos de hacer cosas. Se vale sentirnos cansados y se vale descansar, pero no se vale abandonar el proyecto de Dios. Si usted por muchas situaciones familiares, personales, de salud, etcétera, usted dice, es que yo necesito tomar un tiempo para recuperarme, qué bueno, que Dios le bendiga y vamos a tener un tiempo de oración para que Dios también usted lo recupere. Pero me parece que hay que recordar el proyecto que el Señor nos está dando. Y el proyecto del Señor es hasta el último suspiro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Me llama la atención este verso porque Eliseo dice que está enfermo, el verso 14, y dice, y de la enfermedad de la cual murió, y también está diciendo que a un enfermo lo vienen y lo buscan para pedir consejo. ¿Cuál actitud estamos tomando ante los deterioros de la vida? Porque todos vamos creciendo en edad y nos vamos deteriorando, por no decir nos vamos envejeciendo. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? A mí me llama mucho la atención y me dice mucho la actitud de Eliseo. Eliseo está en su cama y está enfermo y todavía está dando consejos. ¿Podemos todavía hacer algo por alguien, hermanos, en donde quiera que estemos y en la escala de la vida que estemos viviendo cada uno de los que estamos aquí? Y para dar consejos se necesita una persona que necesita un consejo, porque se necesita humildad de ambos lados. Humildad para dar el consejo y humildad para recibir el consejo. No le va a pedir consejo cualquier persona, Eliseo. ¿Quién le está yendo a pedir consejo, hermanos? Nada más y nada menos que el rey de Israel. No sabe qué hacer. Pero ¿cómo, verdad? No sé si hubiera sido Eliseo, ¿verdad? Mexicano, a lo mejor le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo, compadre, ahí en el trono tú? Si no le sabes, hágase un lado, ¿verdad? No sé cuál haya sido nuestro consejo, ¿ah? Y lo puedo contextualizar desde cómo hubiéramos reaccionado. Es, si no sabes nadar, ¿para qué te metes al agua, verdad? ¿Cómo que el rey viene a pedir consejo? Y hermanos, apenas sabemos un poquito de algo y en lugar de tener la humildad para acompañar, ayudar y aconsejar a alguien, empezamos primero, sí te voy a dar el consejo, pero déjame darte una maltratadita para que sepas, ¿verdad? Y a Eliseo yo no lo veo así. Eliseo, que estaba al frente de todo el reino, llega desesperado. Y quiero decirles que a veces nuestro trabajo tal vez no va a ser levantar una banca o pastorear una iglesia, pero un buen consejo hace la gran diferencia en la vida de una persona o en la vida de un pueblo o en la vida de una familia, ¿o no, hermanos? Y la palabra de Dios nos está dando esta enseñanza. Y el primer consejo que yo les daría, basados en esta escritura, es que entendamos el momento que estamos viviendo como personas. Y siempre podemos dar algo.
un favor, un consejo, una palabra, un apoyo, un donativo, algo, pero siempre podemos decir algo. Nos podemos enfocar en nuestra necesidad o podemos apoyar a otros. Creo que Eliseo pudo haberse enfocado, bueno, ya que estás aquí, rey, tú sabes que estoy enfermo y tengo necesidades. ¿Por qué no me ayudas? Y esa no es la visión del reino de Dios, sino me parece que la visión de este hombre es lo que pudiéramos imitarle. Y lo está diciendo claramente. Dice el verso 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Eso significa que andaba, hermanos, entre esa edad antes de los que 50, 50 y tantos, y se está acercando a pedir un buen consejo. Me parece que cuando vamos adelante en la historia, veo yo a un Eliseo que le da dirección y que da autoridad, y entonces mire lo que dice el verso 16, Segunda de Reyes 13:16, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las del rey. A mí me llama la atención cómo la autoridad que tiene este hombre para poder, ¿qué, hermanos? Bendecir, para liderar, para poder orientar a alguien más. Y eso nos habla en esta noche de que hay personas, hermanos, a las cuales usted en este momento puede orientar, aconsejar y liderar. ¿En dónde? En su casa, en la iglesia o en su trabajo. Siempre hay gente a la cual usted y yo podemos ayudar. Piensa en una persona en este momento. ¿Hay alguna persona a su alrededor la cual ocasionalmente se haya acercado a usted? A veces no nos dicen, me das un consejo, nos dicen, ¿usted qué opina? ¿Sí le han dicho eso? Eso y el consejo suena lo mismo, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Mire, pues yo tengo mi esposa. Ella se queda a cuidar a los hijos. Y usted sabe, ¿verdad?, que yo trabajo mucho. Y pues me salgo los fines de semana y me doy mis divertidas, ¿verdad? Y me voy por allá y tomo mis cervezas y también, ¿verdad? Pues uno se distrae. ¿Usted qué opina? Y la persona como que está buscando cierta dirección. Y me parece que el que alguien esté en un lugar de privilegio no significa que sea una persona sabia. La persona que esté tal vez con muchos años no significa que esté tomando buenas decisiones. Y al venir todos hoy, hermanos, significa que de alguna manera a veces no hemos tomado las mejores decisiones y habría que confesarlo. Pero este retiro nos ayuda como a ponernos a cuentas con Dios. Y si nuestra vida ha sido de queja o ha sido una vida que aporte a los demás, por eso habla de toma tu lugar. Elías fue un hombre de Dios que pudo tomar el chip de la queja, porque de la enfermedad de la que estaba enfermo, de esa misma enfermedad, ¿qué pasó, hermanos? Murió. Y la pregunta sería, ¿y por qué no lo sanó Dios? ¿Por qué no lo sanó Dios? Porque a veces no sana a nuestros seres queridos. ¿Por qué nos enojamos con Dios a veces? Porque no sanan. Una persona me dijo, yo estoy enojado con Dios porque no sanó a tal persona. Y entonces, como Él tiene la culpa, entonces yo estoy enojado. Y dejó de asistir. Y no les estoy hablando de situaciones ajenas a nosotros, hermanos, sino lo que nos topamos todos los días.
Porque si algo hay seguro en esta vida, ¿qué es, hermanos? El desenlace. El punto es qué vamos a hacer con el pedacito de vida que tenemos. Día a día, comer, trabajar y dormir, o realmente vamos a hacer que nuestra vida trascienda en las manos de Dios y podamos ser instrumentos para bendición de otros. Eliseo le quedó claro esto. Y yo creo que conocemos la historia, ¿verdad? Cuando vienen y lo viene a visitar, ¿quién, hermanos? Naamán, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa historia? Y que cuando lo viene a visitar Naamán, ni siquiera Eliseo sale, ¿verdad? Y entonces le dice, dile que se zambulla 7 veces en aquel río, ¿verdad? Y aquel se enoja tanto. ¿Cómo si yo tengo mejores ríos? Así que usted se meta y dice que todo se hace gracias a Dios y al final le quiere dar un donativo y dice, no, yo no necesito nada de eso. Y el siervo de Eliseo, sí, le brillan los ojitos, ¿verdad? Y se pierden en el camino. ¿Por qué perdemos el enfoque cuando van pasando los años, hermanos? ¿Cómo es que llegamos a este país y con qué propósito llegamos a este país? De hacernos ricos. Y sería bueno poder pedirle a Dios que nos ayude en qué, hermanos, en nuestro enfoque, que nos bendiga. Yo creo que no es casualidad que cada uno de ustedes esté hoy sentado aquí y que tenga un impacto en cierto círculo de personas donde usted vive. Nadie más. Usted está y ahí en un propósito específico. Me parece que este hombre de Dios tuvo la oportunidad de sacarle provecho a la vida, pero me parece que se mantuvo enfocado y todavía al final ayudando. Todavía al final. Avanza la historia y dice así el verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hasta ahí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gusta ser corregidos? ¿A cuántos de nosotros los adultos, nuestros padres, nuestros mayores, nuestros líderes mayores en la iglesia han venido y nos han dicho, así no era? Y el orgullo que traemos en nuestro corazón nos hace cerrar el corazón y no le volvemos a hablar, ¿verdad? Porque tenemos un ego muy grande. Pero resulta que los adultos han visto más que nosotros. Han visto de entrada más amaneceres que nosotros. Y eso significa más experiencia. Tienen una visión diferente. La primera vez que me tocó ir a Guatemala y a Nicaragua a predicar, nunca había ido para allá y no me quería equivocar. Y entonces sabía que el hermano Ausencio Arroyo había ido muchas veces. Y le hablé y le dije, hermano, ¿qué es lo que no hay que hacer ahí? No quiero equivocarme. ¿Qué no hay que decir? ¿Qué ni siquiera hay que hacer? No tengo la experiencia. Dígame. Dijo, esto y lo otro. No se te ocurra decir esto, y no le voy a decir qué palabra, y esto y lo otro. Y para eso se requiere decir, ayúdeme, porque no sé qué va a pasar allá. ¿Y sabe por qué no avanzamos a veces más en la iglesia? Porque no tenemos esa humildad y sencillez de pedir el consejo. De poder decir, ayúdeme, usted sabe más que yo, oriénteme.
El profeta está en cama, no se puede mover, pero en un acto profético le dice: golpea el piso, agarra el arco, demuestra que quieres trabajar por tu reino, ¿verdad? Y se le cansa la mano al rey y se enoja, ¿verdad? Se enoja. No sé si hemos visto hermanos enojados. Ay, pero ¿por qué no hacen más? ¿Sí? ¿Y sabe por qué se enojan más? Porque si ellos tuvieran las fuerzas, lo harían y no necesitaran de nosotros. Pero porque no tienen las fuerzas ya, por eso quieren apoyarse en nosotros. Y a nosotros se nos cansa muy rápido la mano. Por eso necesitamos tomar nuestro lugar. Necesitamos a los Eliseos, claro que los necesitamos, porque nos ayudan, nos orientan, nos aconsejan. Pero necesitamos también, hermanos, la otra parte del equipo. Así que es importante que veamos este tema. Y si en algún momento nosotros no nos hemos dejado orientar porque pensamos que nosotros tenemos la última palabra y que siempre estamos correctos y que nosotros no nos equivocamos, a mí me gustaría que viéramos esta historia. El rey mismo se equivoca. El rey mismo se desenfoca. El rey mismo hace enojar a Eliseo. Y solamente Eliseo le dijo: si te hubieras esforzado un poquito más, hubieras acabado. Y si la palabra de Dios te está hablando esta noche porque no nos hemos esforzado ni nos estamos esforzando lo suficiente, creo que ya Dios está cumpliendo el mensaje. Ya nos está simbrando de alguna manera. Es que el hermano ya se volvió muy enojón. No, más bien, tal vez no estamos haciendo lo suficiente. Y entonces tendríamos que ampliar nuestra visión, nuestra mirada, nuestra manera de ser equipo, hermanos. Todo lo que sucedió después en el reino tuvo que ver allí en una recamarita, en la casita de Eliseo, él estando enfermo. Muchas de las cosas que se determinan en la iglesia, ¿sabe dónde suceden? En pequeños lugares, en casas, con un hermano hincado de rodillas pidiéndole a Dios que el Señor siga avivando su iglesia, que siga trayendo líderes, que siga... A veces nosotros pensamos que todo es con pura fuerza. Y hoy quiero recordarles que necesitamos del Espíritu de Dios, su dirección. Necesitamos de su presencia. Y como dijimos en el verso 20, murió Eliseo y lo sepultaron. Voy a ir terminando con esto. El hombre de Dios en algún momento cierra sus ojos y me sorprende el verso 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elías, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amados hermanos, ¿qué legado estamos dejando? El día que Dios diga hasta aquí, ¿por qué nos gustaría ser recordados? ¿Qué legado estamos dejando para la siguiente generación, para nuestros hermanos más pequeños, para la iglesia donde nosotros estamos, o para la iglesia que necesitamos? ¿Qué estamos dejando? ¿O estamos dejando que pasen los años y los años y los años? A mí me gustaría hacerles un llamado a podernos poner en la brecha, como dice la palabra de Dios. Pareciera ser que Eliseo cierra sus ojos porque el Señor lo manda a descansar, y aún así todavía otras personas siguen siendo beneficiadas por quién era Eliseo. Ahora tenemos muchas maneras, hermanos, de bendecir a otros, y quiero terminar con una historia. En el 7 de septiembre de 1892, un boxeador llamado Gentleman
Jim Corbett subió al cuadrilátero para pelear contra el posible que fuera el mejor boxeador de todos los tiempos, de apellidado Sullivan. Sullivan fue el último campeón de los pesos pesados que peleaban sin guantes y el primer peso pesado que peleaba con guantes. Así que subió al cuadrilátero y aquel Sullivan llevaba en su haber 50 peleas y ninguna perdida. Había ganado absolutamente todas. Y no sabía que esa noche iba a ser su única pelea perdida. Este hombre, Gentleman Colbert, tenía una promesa con la que vivía y se subía al cuadrilátero. Voy a pelear un round más, un asalto más. Y no se rendía. En aquellas peleas, hermanos, no se detenía el asalto hasta que uno de los dos o se desmayaba o ya de plano decía, párale. Dicen que aquella pelea o aquel combate duró 21 rounds, peso pesado. Y finalmente, el que iba perdiendo, el Gentleman, noqueó al Sullivan. Y eso lo hizo campeón mundial peso pesado. Al final, cuando despierta, pregunta, ¿verdad? ¿Quién ganó? Y yo creo que la respuesta era muy evidente, ¿verdad? Y le dijeron, hubieras aguantado un poco más, ya estabas tú como campeón, ya estabas ganando, ¿verdad? Pero por una persona que no se rindió, le quitó lo invicto. Quiero decirles, hermanos, que todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos librando una batalla, una lucha. Y no sé cuántos de los que estamos aquí, en algún momento, estamos o estuvimos a punto de tirar la toalla y decir, esto de la vida cristiana y de la vida espiritual, pues como que no vale tanto la pena. Mejor me voy a dedicar a trabajar, mejor me voy a dedicar a otros proyectos, me voy a dedicar, y al final nos vienen noqueando, hermanos. Y lo triste es eso, que tenemos en las iglesias y en diferentes lugares muchos varones, hombres de Dios noqueados, hermanos. Porque el enemigo de alguna u otra manera los distrajo, y una distracción en una pelea, ¿qué puede hacer, hermanos? ¿Verdad? Y para abajo. Y a mí me gustaría que pudiéramos comprometernos con el Señor para mantenernos enfocados. El enemigo anda como ¿qué, hermanos? Como león rugente. ¿Sabes por qué? Porque si te tumba a ti, tumba a la familia. Y si tumba a la familia, tumba a la iglesia. Y si tumba a la iglesia, hermanos, se va deteniendo el proyecto salvífico de Dios. Así que por eso creo que tu participación es sumamente indispensable e importante. Si tú te distraes, en juego está matrimonio, ministerio, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cabe la pregunta aquí es, ¿qué te está distrayendo de ser el hombre de Dios? Quiero invitar a mi hermano ministro Francisco Jaramillo, que tenga unas palabras y él pueda orar a nuestro Dios. ¿Con eso se oye? ¿Con eso no? Ah, con eso. Con todo cariño y respeto les saludo, paz a vosotros. Entonces, ¿ustedes son hombres de Dios? ¿Sí? Y si Dios se apareciera ahorita, ¿qué le pedirían? Que esta noche estuvieron en su cama y que le dijera a Dios, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirían?
Segundo de Samuel voy a hacer una catequesis. Una catequesis es una enseñanza profunda que la misma Biblia. Pero dentro de eso una pequeña apología. No se asuste, una apología es simplemente ponderar un hecho, un personaje o un texto de la Biblia. Y de ahí quiero sacar 3 textos que se los lleven. El primero, segundo de Crónicas capítulo 1, verso 10, 11 y 12 y 13. Está Salomón dormido en Gabaón y le dice a Dios, pídeme lo que quieras. Quiero decirte que voy a confirmar el reino de tu papá, que anduvo en mis caminos. Pídeme lo que quieras. Dice, pues dame sabiduría y ciencia para saber conducir este gran pueblo. Y le contesta Dios, porque no pediste fama, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste la vida de aquellos que te hacen mal. Te voy a dar sabiduría, ciencia, fama, que ningún rey que ha venido antes que tú ha tenido. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de una conducta recta en la vida. El hebreo es gnosis. Cuando hablamos de ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas y sus efectos. ¿Sí? ¿Qué tanto le pedimos nosotros a Dios, como hombres de Dios, estas 2 cosas? Sabiduría y ciencia. Que yo me hinque y le diga, Señor, dame sabiduría, conducta recta en la vida, porque quiero comprender a mi esposa, ser mejor marido, ser mejor papá, ser mejor líder. Que donde quiera que yo ande me digan, oye, veo un no sé qué en ti. Tu mirada es diferente, tu actitud es diferente, tu acción es diferente, tu mirada es igualita a la de Jesús, actúas igual que Jesús. ¿Cómo nos miran en el trabajo? ¿Qué dicen de nosotros? Por eso Proverbios capítulo 19, verso 2 dice, el alma sin ciencia no es buena. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de ciencia. ¿No tenían la Torá? ¿No les había dicho Dios, ámame con todo el corazón y con todo el alma? ¿No tenemos el ejemplo de Jesús? ¿Sí? El virrey Herodes dice, ¿es Juan el Bautista o es otro de los profetas? ¿O es un Elías? Porque se emociona al ver a Jesús como algo muy especial. Y por eso Juan 8:2 él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y ustedes que son hombres de Dios tienen que ser, número 1, luz del mundo, sal de la tierra, hombres de ciencia y hombres sabios para saber conducirse. Moisés, extasiado y también emocionado por Dios, dice el Salmo 90, verso 10, los días del hombre son 60 años, 70, y lo más robusto son 80, pero son llenos de molestia y trabajo. Y el verso 12 dice, Señor, enséñame de tal manera que traiga a mi vida sabiduría, que sepa conducirme, que si hoy viniera Jesús en este momento aquí, en este congreso, a ustedes, con esa ciencia, vengan benditos de mi Padre, aquí está el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Mateo 25, 36 al 46 dice que se va a sentar en el trono de su gloria, y a los que están a la derecha les dirán, las ovejas, vengan benditos de mi Padre, que está el reino preparado. Los de la izquierda, los cabritos. Los de la derecha dirán, ¿por qué? Y es ahí
como obreros y como hombres de Dios, necesitan ustedes ciencia y sabiduría como yo también. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve en la cárcel y fuiste a mí. Estuve enfermo y me visitasteis. ¿No se imaginan ustedes cuando ustedes van a ver a un enfermo? Y cuando van a ver a una persona que está en la cárcel, hermano, se le quiere salir el corazón. Y a veces no tenemos esa experiencia. Porque creemos que la connotación de nuestra vida espiritual está en el templo. Siéntate, escucha el sermón, párate, vamos a cantar, híncate, vamos a orar. Nos vemos, hermanos, próximo sábado. Les platicaba a los hermanos de donde está el pastor que voy a un lugar de Sonora y le digo a una hermana, hermano, nada más vine de pasadita, voy a darle un texto. Saque su Biblia. San Juan 15:7, si tú estás en mí, mi palabra está en ti, pide todo lo que quieras, yo te lo doy. Abra la Biblia y dice, ay, hermano Francisco, qué bueno que vino. Hace 8 meses que se me perdieron mis lentes. Voy a Austin y abro la Biblia y le digo a la hermana, nomás quiero darle un texto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Abro la Biblia, ay, hermano Francisco, mire esos $3,000, hacen 3 meses que no los encontraba en medio de la Biblia. ¿De dónde adquirimos la sabiduría y la ciencia? Qué bueno sería que fuera con mi hermano, le digo, póngame una inyección intravenosa porque quiero sabiduría. ¿Qué quieren pedir en esta noche ustedes? ¿Qué? ¿No necesitamos sabiduría para conducir a nuestros hijos? ¿Sí? ¿A la familia, a la esposa, al esposo? Sí, hermanos. Al pueblo que te dio Dios, al mismo compañero de trabajo, aún al mismo jefe que tienes, que te dé sabiduría para saber tratar el asunto de Dios con él. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Con esa sabiduría y con esa ciencia, con esa conducta recta en la vida. Amén. Se ponen de pie, por favor. Bendito Dios que estás en el cielo. Frente a ti están los varones tuyos, varones de Dios, que trabajan en tu ministerio, trabajan en tu viña, que tienen una responsabilidad de hogar, que tienen la oportunidad, Señor, de dar luz y ser sal donde trabajan. Que donde quiera que andemos, Señor, iluminemos el ambiente. Pero danos sabiduría, danos entendimiento, danos ciencia. Que la gente vea en nosotros no a Francisco, ni a Juan, ni a Luis, ni a María, ni a Ernestina, sino que vean al mismo Jesús a través de nosotros. Que así como vivió Jesús, así vivamos nosotros. Que se cumpla lo que escribió aquel gran escritor de Hebreos capítulo 7, verso 26. Tal pontífice nos convenía, santo, justo, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que nos parezcamos a Jesús, que nos des la ciencia de Jesús, que nos des la sabiduría de Jesús y que nos des la luz de Jesús para impactar este mundo desabrido, lleno de corrupción y lleno de maldad. Somos los que podemos cambiar el ambiente donde quiera que estamos, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en la calle donde vivimos. Ayúdanos a lograrlo, Señor, a través de la ciencia tuya, la ciencia de Dios, que está dentro de tu santa palabra. Gracias por los que organizaron este seminario. Bendícelos ricamente y gracias por mis hermanos que dejaron sus cosas y sus casas para venir a este lugar a prepararse. Danos ciencia y danos sabiduría.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su inteligente atención.